ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Los ridículos brazos del Tiranosaurio Rex. El Tyrannosaurus Rex, uno de los mayores depredadores, si no el mayor depredador, el más fiero que ha existido en toda la historia de la Tierra, se extinguió hace 66 millones de años junto a los demás dinosaurios. Ya sabéis, impactó un meteorito que, por cierto, también acabó con más del 75% de la vida en la Tierra. El T-Rex vivió en lo que hoy es Norteamérica y desde que Edward Drinker Cope descubrió el primer ejemplar en 1892, tanto su feroz comportamiento como ciertos rasgos de su anatomía siguen intrigando a los científicos. Y es que el T-Rex resulta que, como todos vosotros sabéis que habréis visto imágenes, tenía unos miembros anteriores, las patas delanteras, ridículamente cortos, con una movilidad limitada y que ciertamente no encajan con el resto del cuerpo del que fue uno de los mayores depredadores que han pisado nuestro planeta. Fijaros, con sus más de 13 metros de largo, su enorme cráneo y las mandíbulas más potentes que nunca han existido, el T-Rex era capaz de morder con una fuerza que los paleontólogos han estimado entre los 20.000 y los 57.000 newtons. En comparación, basta decir que la fuerza de la mordida de un ser humano, como de nuestra, raramente supera los 300 newtons. Y estamos hablando de entre 20.000 y 57.000. Los ridículos brazos del Tiranosaurio Rex. Ahora bien, ¿por qué el T-Rex tenía los brazos tan ridículamente pequeños? Pues durante más de un siglo, los científicos han ido proponiendo varias explicaciones, que si para el apareamiento, para sujetar a sus presas, para volcar a los animales que atacaba, pero para un paleontólogo de la Universidad de Berkeley, en California, Kevin Padian, autor de un reciente estudio, ninguna de estas hipótesis es la acertada. De hecho, él ha estudiado cada una de estas hipótesis y han visto que eran imposibles. En un artículo científico recién publicado en una revista, Padian sostiene que los brazos del T-Rex se fueron reduciendo en tamaño, fijaros bien, para evitar los daños irreparables causados por el mordisco de otro T-Rex, de alguno de sus congéneres. Desde luego, lo que está claro es que la evolución no mantiene un rasgo físico determinado si no es por una buena razón, si no aporta un beneficio claro al espécimen que lleva ese rasgo, ¿no? Y Padian, en lugar de preguntarse para qué podían servir unas extremidades superiores tan cortas, que es lo que hacían los demás, se centró en averiguar qué posibles beneficios podían aportar esos brazos tan cortos al T-Rex. Y en su artículo, el investigador sugiere que los brazos del T-Rex, además, fueron haciéndose más pequeños, encogiendo, para evitar ser amputados accidentalmente o intencionalmente cuando una manada de tiranosaurios se abalanzaba sobre un cadáver con sus enormes cabezas y dientes triturando todo lo que pillaban, ¿no? Un T-Rex de 13 metros, por ejemplo, con un cráneo de 1,5 metros de largo, pues tenía unos brazos de no más de 70 centímetros. Si aplicamos esas proporciones a un ser humano de 1,80 metros de altura, pues es como si tuviéramos los brazos de apenas 13 centímetros. ¿Los tiranosaurios Rex se mordían entre ellos? Pues podía suceder, desde luego. Imaginaros la escena. Varios tiranosaurios adultos reunidos alrededor de un cadáver. ¿Qué tendríamos ahí? Pues un montón de cráneos enormes, con mandíbulas y dientes increíblemente poderosos, desgarrando y masticando carne y huesos justo uno al lado del otro. ¿Y qué pasaría si uno de ellos pensara que el otro se está acercando demasiado? Pues podría advertirle para que se aleje, amputándole un brazo directamente. Por lo tanto, reducir las extremidades anteriores podría ser un gran beneficio, ya que, de todas formas, no las utilizaban en la depredación, no las usaban, les bastaba con su cráneo y con su mandíbula poderosa. Tener en cuenta que una herida grave a causa de una mordedura de este tipo puede causar una infección, hemorragias, un shock y finalmente la muerte. En su estudio, este investigador señala que los antepasados de los tiranosaurios tenían los brazos más largos y que, por tanto, su posterior reducción en tamaño tiene que obedecer por fuerza a una buena razón.
Esta reducción, además, no afectó solamente a los tiranosaurios, al T-Rex, que vivieron en América del Norte, sino también a otros grandes dinosaurios carnívoros que vivieron en otros lugares como África, Sudamérica, Europa, Asia, en distintos momentos del Cretácico. Y algunos de ellos resulta que eran incluso más grandes que el T-Rex. Según Padian, entonces, todas las ideas al respecto presentadas hasta ahora no han podido probarse o resultan imposibles porque no pueden funcionar, y ninguna de las hipótesis explica por qué los brazos deberían haberse estado haciendo cada vez más pequeños. En todos los casos, las funciones propuestas habrían sido mucho más efectivas si no se hubieran reducido a considerarlas como simples armas. ¿Pero no eran animales solitarios? Esa es una idea que se tenía antes, pero ahora no. De hecho, esta idea que propone Padian para su estudio, se le ocurrió precisamente cuando otros paleontólogos hallaron pruebas de que el T-Rex no era un cazador solitario, como se pensaba, sino que cazaba a menudo en manadas. En varios yacimientos importantes descubiertos en los últimos años, se ve que hay tiranosaurios juntos, adultos y jóvenes. Y, desde luego, no podemos suponer que vivieron juntos o incluso que murieron juntos. Solo sabemos que acabaron enterrados juntos. Pero cuando se encuentran varios lugares en los que sucede lo mismo, pues es una señal muy fuerte de que no eran animales solitarios. Y la posibilidad que ya han planteado otros investigadores es que estuvieran cazando en grupo. En su estudio, este paleontólogo de Berkeley examina y va descartando, como os he dicho, una a una las anteriores soluciones que se habían propuesto hasta ahora. Por ejemplo, los brazos son demasiado cortos, dice el investigador, sencillamente. No pueden tocarse entre sí, o sea, no llegan. No pueden llegar a la boca y su movilidad es tan limitada que no pueden estirarse mucho ni hacia adelante ni hacia arriba. La enorme cabeza y el cuello están muy por delante de los brazos, ¿no? Y forman el tipo de máquina de mortal que vemos en Parque Jurásico, pero los brazos no le servían para nada. Es cierto que hay estudios que dicen que los brazos, las patas delanteras del T-Rex podrían haber levantado unos 180 kilos con ellos, pero la cuestión es que no podían acercarse lo suficiente a nada para poder levantarlo, eran demasiado cortos, en un cuerpo demasiado grande. La hipótesis de Padian tiene analogías con algunos animales actuales. Por ejemplo, el dragón de Komodo, gigante en Indonesia, que caza en grupo y que después de matar una presa van todos los ejemplares, se lanzan varios sobre la presa y desgarran los restos y solamente después comen los más pequeños, y en ese proceso no resulta extraño que alguno de los dragones sufra heridas de consideración. Y lo mismo pasa con los cocodrilos, ¿no? Hay documentos que muestran cómo en una de varios cocodrilos alrededor de una presa muerta, devorándola, pues o accidentalmente o voluntariamente, algún cocodrilo se ha quedado con un brazo amputado. Por lo tanto, es una razón evolutiva que es difícil de comprobar, desde luego, pero que tiene su lógica, ¿no? El propio Padian admite que nunca será posible comprobar esta hipótesis, pero sí que se podría encontrar una correlación si se examinaran todos los especímenes de T-Rex que hay en museos de todo el mundo buscando marcas de mordeduras. Si hubiera heridas de mordeduras, por ejemplo, heridas de mordeduras en el cráneo y otras partes del cuerpo se conocen muy bien, son muy conocidas en los tiranosaurios y en otros dinosaurios. Pero si se encontraran menos marcas de mordidas en las extremidades, reducidas en estos bracitos tan cortos, pues podría ser una señal de que esa estrategia de hacerlos más pequeños realmente había funcionado. Así que ese es el desafío. No se puede demostrar a día de hoy, pero desde luego parece plausible.